Cuando a uno le tocan, dicen la cuchara, uno se siente como fuerte y ahí es donde comienza uno a manifestarse, y sin importar las consecuencias que pueda generar esto, uno sale a manifestar, como lo que ha sucedido en las otras regiones de nuestro Cauca, como en el caso de Rastrojos. El gobierno no nos ha tratado muy bien, como decían los compañeros, siempre ha habido una represión muy profunda, se ha perseguido en una forma inclemente al campesino, se ha torturado, se ha fumigado, se ha asesinado y por último se nos ha fumigado, es decir, que nos dan bala y nos dan veneno, nos dan plomo y nos desaparecen, porque la mayoría de las personas hoy en día el campesinado colombiano ha sido desplazada por la cuestión de la violencia, tanto de la violencia oficial como la no violencia oficial. El tratamiento que nos ha dado es totalmente difícil. Lo que uno no se entiende es cómo el gobierno colombiano persigue y ha perseguido todo el tiempo al campesino colombiano de una forma o de otra. Se cultiva la coca, dice que es un cultivo ilícito y por eso lo condenan. Y si cultiva los cultivos lícitos, también sucede lo mismo, lo condenan, porque hay una serie de decretos y resoluciones donde prohíben prácticamente los cultivos lícitos y está expuesto a que sea también sanatizado y sea condenado, porque si uno no patenta lo que uno cultiva, entonces posiblemente nos van a meter a la cárcel. Ese es otro problema grave. En la cuarta conferencia latinoamericana que se celebró en Bogotá, el comisionado de las Naciones Unidas decía que que el cultivo de las drogas en el mundo ocupaba el tercer lugar. Primero estaba lo que son los alimentos, en segundo lugar está el petróleo y en tercer lugar estaba lo que es el narcotráfico. Y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué nos persiguen y por qué tienen que perseguir al campesino colombiano? Cuando esta es una economía mundial, la tercera economía mundial, donde se mueven 350.000 millones de dólares al año, y sin embargo nos persiguen a nosotros cuando son los mismos que los mismos capitalistas, son los que le dan la vuelta al dinero supuestamente ilícito, y ellos lo convierten en dinero lícito. Es que eso uno no puede entender. El gobierno nos persigue a nosotros porque somos campesinos y porque medio cultivamos la hoja de coca, pero resulta que esta base de coca sirve incluso para subir gobiernos, para mantener fuerzas armadas, para mantener el Congreso de la República. Hoy en día el 80% es financiado por la droga, sin embargo nos persiguen a nosotros, ¿cierto?
Los gobiernos, hay 3, 4 gobiernos que han sido prácticamente elegidos con el narcotráfico. Entre ellos está, para mencionarlos, está Uribe Vélez, está Samper, estuvo el mandato claro, que fue Alfonso López, y otro que en el momento se me escapa. También fueron financiados con el narcotráfico y sin embargo a nosotros persiguen. Eso es lo que uno no entiende, es cuál es el motivo, porque a nosotros nos persiguen. Y nos han estado tratando en una forma inclemente hasta el momento, y eso nos ha dado a nosotros precisamente que nos movilicemos y le frentemos al gobierno y le digamos que hoy en día nosotros ya no nos escondemos, como lo decía el compañero Erney. Hubo un tiempo donde nos metieron a la cárcel cantidad de gente supremamente buena, honesta, transparente, pero por el solo hecho de cultivar la hoja de la coca nos llevaban a la cárcel. Eso ha sucedido siempre. En el momento pues ha parado un poquito, pero sin embargo en varias regiones del país se está dando esto. Pues eso nos ha dado para que nosotros hoy nos levantemos y precisamente breguemos a citar a los diferentes líderes de las diferentes regiones del país para que nos sentemos a dialogar y comencemos a formar un bloque de resistencia para evitar precisamente que nos sigan tratando en la forma que nos han tratado. Entonces uno no entiende de verdad hasta dónde puede llegar el gobierno, el tratamiento que nos da el gobierno, porque desgraciadamente el gobierno es el peor enemigo de la población campesina que hay, es decir, en todo el país, y no es de ahora. Nosotros venimos sufriendo desde que los españoles pisaron tierra suramericana, y ahí viene el sufrimiento del campesino. Son cientos y cientos de miles de campesinos colombianos que hemos tenido que enterrar, han tenido que emigrar a las grandes ciudades, precisamente a consecuencia de la represión del Estado, no solamente por la coca, porque es que la coca comienza desde el 80 para acá, creo yo, pero anteriormente no era coca y sin embargo nos desplazaban a las grandes ciudades. Pues sí, tuvimos bastantes problemas en el tiempo cuando comenzaron a fumigar, a erradicarla. Bueno, digamos, querer acabar fumigada, porque para allá pues a erradicar no han ido, así manualmente. Aunque nosotros sí hemos propuesto hacer cambio de cultivo, pero hemos sido engañados con los gobiernos. Hoy por hoy, pues, en realidad que uno escucha y a veces las leyes, las autoridades que encuentra uno en el camino, le hacen mala cara cuando uno dice que viene de Argelia, y mucho menos si yo digo que vengo de Plateado. Lo mira mal, ¿sí? Yo no sé, pero yo no puedo negar de a dónde vengo, ¿sí? Y sí, uno sabe de que lo tratan de guerrillero, lo tratan de subversivo, que porque vivimos allá en esa región y mucho más porque saben ellos que ya hay maticas de coca. Eso a veces le afea a uno la forma de uno pensar. Pues de eso, por eso ratico les decía que me asustaron cuando dijeron los rastrojos, y una arremetida a los señores rastrojos, con el cuento de adueñarse la región y pedir ellos, pues digamos, colocar el impuesto. Pero, no sé, allá como hay mucha ortiga, se les echa ortiguita y de cualquier manera les tocó salir. Cuestión del Estado, allá pues nos ha tenido abandonados. Allá a veces hace presencia. Una vez hizo presencia como con 2.500 militares que los mandó por las cordilleras, por los caminos, por toda parte. Y es que a cuidarnos a nosotros. Nosotros no necesitamos que nos cuide nadie. Porque, ¿quién? Bueno, ahora en estos días tenemos otra vez el mismo problema. Ya sabemos de que Argelia nace el río San Juan de Micay, en la parte de la entrada, cuando colinda con Balboa, y arranca hacia abajo, echando como al norte, echando para López de Micay. Entonces, es digamos, como baja el río, baja la carretera, y así bajan las veredas. Pero se nos quedan las cordilleras, en este caso al oriente y al occidente, y por esas cordilleras está lleno de ejército. O sea,
Entonces, y uno escucha que es que el ejército lo mandó es que a cuidar al campesino Argelio. Mandó unos policías a cuidar a 2 pueblos. Y eso fue el problema más grande. Ustedes sí han escuchado por noticias. El que escucha noticias aquí en el Cauca, no sé hasta dónde. Eso es, pues por acá no asustan a uno. La gente se asusta cuando dicen que uno viene por allá. Pero si antes nosotros vivíamos totalmente en paz, no se escuchaba nada. Mandó unos policías que a cuidar al campesino y eso comenzaron a echar disparos, a hacer bombas y tal vainas. La gente le tocó protestar, en un pueblo en Plateado por lo menos. Se protestó, la gente se unió, campesinos y los que vivían en el pueblo, a decir que había que sacarlos y pues de pronto se estuvo de buenas, entonces salieron. Pero en el otro pueblo no se los ha podido sacar. Ahí están y que dicen que no, que es que tiene que cuidar al campesino allá. Entonces, cuando ellos estaban al pie de la carretera, claro, lo cuidaban a uno. Cada ratico le paraban el carrito, o el que pasaba para parar ahí mismo lo requisaban. Si le encontraban algún cuchillito, de pronto pues alguien que llevara algún arma, pues lo quitaban. O si le veían más de 1 milloncito de plata en el bolsillo, también. Bueno, ¿y esto para qué es que la lleva? ¿Y a dónde viene? ¿Sí? Porque eso se han hecho. Gente que, negociantes que manejan 5, 6 millones de pesos, es que usted no tiene derecho por qué andar 6 millones. Hay gente que a veces se olvida de llevar facturas, lo que van a comprar. ¿Y qué tienen que hacer? Pues llamar para que lleven las facturas o hablar a donde el patrón le va a comprar. Mejor dicho, es una cantidad de enredos para que, y eso sí a veces a veces no se los devuelven. Entonces eso es lo que lo cuidan a uno allí. Ahorita pues ya se salieron de ahí y están en otro lado, pero el pueblo parece una fantasma en este momento. Están cuidándose a las casas que quedaron solas porque a la gente le tocó quitarse de allí. Tumbaron, digamos, allá verías 87 casas, por lo que llega el mango. Y esas 80 casas están solas, como 3 barrios, totalmente solos, ahí no vive nadie. Ni va gente, allá nadie va porque la policía no los deja quemar. Se arrima allá, pues, es un problema. Entonces, digamos, esa es como la visita que nos, o cuando el gobierno nos visita de esa forma. Pero nosotros, uno no haya que hacer, ¿cierto? Un ratico lo decían, a veces, o si no es por una cosa, es por otra que nos molesta. Antes, como decía, mi nombre es Luis Carlos Villota, vengo en representación del municipio de Balboa y represento una organización comunitaria que más o menos nos organizamos en el año 2000. Para los 90 y pico comienza otra vez el boom, comienza ya a llenarse de coca en Balboa y algo termina en Bolívar, entonces pasa ya Argelia y luego Balboa. Comenzamos en el 2000 más o menos, llega el gobierno con los SMAC y entra por la vereda el Porvenir y salen todas las comunidades del municipio de Balboa de la parte oriental a atajar el SMAP, en el cual tienen retenidos a ciertos números campesinos y a la vez ellos como campesinos también cogen a otros del SMAP ahí para poder negociar. En esa hora, en esos momentos, pues se resiste la comunidad, más o menos 1 día, 2 días, luego entregan a algunos del SMAD que los tenían, también a algunos cortadores de coca, también los retienen y sueltan a esta gente, pero sin pleno acuerdo. Como les decía, no había de parte nuestra así una organización bien orientada, pero sueltan a estos miembros del SMAC y erradicadores y no se llega a ningún tipo de acuerdo, simplemente salen, pero como el gobierno, les digo, siempre comenta es de que van a dar soluciones a la coca, pero por medio de administración municipal, que son cosas a veces que se dicen en el momento que se está en la vaina del paro, pero no se cumple. 98, mirando que el gobierno municipal, departamental y nacional a esas comunidades las tenía abandonadas, se hace una propuesta de parte de los cultivadores y de todos los campesinos al gobierno de una sustitución de cultivos en ese entonces. Mirando la problemática de violencia, mirando todas las problemáticas que se generaban. El 18 de mayo del 2010 nos desembarcan ejército y erradicadores en la vereda Gavilanes del corregimiento de Playa Rica.
como la comunidad del corregimiento tenía una propuesta y la había estado trabajando desde hace mucho tiempo y el gobierno no había hecho caso, se reúnen en el sitio de donde desembarcaron y se hace resistencia. Y se saca delegados para volver a tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno. En junio, no recuerdo bien la fecha, nos desembarcó el ESMAD en esa vereda para desalojar la comunidad, donde en ese momento el ESMAD arremete contra la comunidad hace resistencia, y cuando ve el ejército que la comunidad estaba en resistencia y no podía ser dominada por el ESMAD, el ejército dispara contra la comunidad indiscriminadamente, donde hubieron 2 heridos. Y allí nosotros tratando de que se pueda llegar a un acuerdo y el gobierno nos incumplió. Luego salieron los erradicadores, los del ESMAD, y el ejército se quedó por un tiempo. El gobierno siempre trata de estigmatizarla y señalarla, vinculándola con grupos armados al margen de la ley. Eso es un problema que también tenemos que rechazarlo, también tenemos que como campesinos, y que nos toca cultivar la coca, no porque queremos, sino que es un sustento. El campesino solamente está tratando de sobrevivir por el problema del abandono del gobierno hacia el campesino. Muy buenas tardes, mi nombre es Prudencio Rosero, vengo delegado de las comunidades indígenas y campesinas del municipio de Santa Cruz, Nariño, también con las comunidades campesinas del municipio de Samaniego. La misma situación estamos viviendo en nuestro departamento, digamos, porque allá en Nariño nos ha tocado también movilizarnos para un lado y otro, buscando la solución a los atropellos que nos da el gobierno y la fuerza pública, buscando pretextos, que somos guerrilleros, que somos coqueros, traficantes, todo eso, pero son pretextos para de pronto quitarnos algunos derechos que nosotros tenemos, o prohibirnos, o ponernos los obstáculos. No tenemos carretera. Nuestro resguardo es una extensión de 9.800 hectáreas. Y en ese territorio solamente tenemos 5 kilómetros de carretera. Todo el territorio tenemos que andarlo a pie. Caminamos por días y todo. Y por ahí me comentaba un compañero, cuando salimos de allá, tenemos que salir con botas, sombrero, todo trillados. Y yo ojalá salir por el monte donde no nos mire de pronto el ejército o la policía, porque nos dicen, bueno, aquí salen los guerrilleros. O si traemos la maletica con ropa, nos la desbaratan toda, que porque iba la coca. Y así. Bueno, hasta ahora no hemos visto ni hemos recibido nada. Y está anunciada que va a volver la fumigación. O sea que ustedes saben que donde hay coca, el gobierno lo estipula como zona roja, que hay guerrilla y que hay todas las maldades. Y es mentira, las maldades vienen de allá, porque nos mandan la fumigación, nos mandan el ejército. Según el gobierno Santos dice, en cada metro del territorio colombiano tiene que haber un soldado, para que haya seguridad. Según Uribe desea seguridad democrática, pero para nosotros no es eso. Eso es más problema, porque ahí donde hay presencia militar, lo que hay minados, minas antipersonas, donde hay guerras, donde los campesinos somos señalados, donde hay en los falsos positivos, todo eso. Y eso es lo que se ha dado, en nuestro territorio se ha dado eso. Ha habido compañeros campesinos
donde han salido de sus casas, se han despedido de sus hijos, de su esposa y nunca han regresado. Ni tampoco se supo qué es lo que se hicieron. Porque cuando hay militares en el camino, lo que hacen es obligarlos que se pongan el uniforme, los matan, los llaman a un helicóptero y los echan para el batallón. Matamos 4 o 5 guerrilleros. Y eso lo hicieron allá, con unos trabajadores. Después de eso ya nos tocó de hacer reuniones, preparar a los jóvenes para que no vayan a cometer ese error. Estuvo un tiempo paralizado, diríamos nosotros, el cultivo de las matas de uso ilícito en San Lorenzo. Porque San Lorenzo, para los que no conocen, geográficamente está ubicado en un cañón, uno diría que a unos 40 grados, si no estoy mal, César, de pendiente, ¿no? Sobre la vega de la quebrada Agua Sucia, que es el sitio donde se cultiva coca, eso no era utilizado para ese sistema de cultivo. Pero resulta de que después de que ya se acabó el cultivo de la amapola, la gente empezó a salir a otras zonas, más que todo empezaron a ir para Balboa. Y se dieron cuenta de que en Balboa hay unos despeñaderos que solamente separan los cabros y los raspachines de allá, ¿sí? Entonces la gente vio de que esos espacios que ven allá desocupados eran los propicios para el cultivo de coca. Y hoy podemos decir que todo eso está en 100% copado de hojas de matas de hoja de coca, todo, ¿sí? Hace más o menos, creo que en el 2003, vísperas de Semana Santa, el domingo anterior de Semana Santa, llegó una avioneta allá, pero la gente contenta porque jamás se había visto una avioneta bajito, ¿sí? Y allá es una alegría. Y para fortuna de la gente, los cultivadores fumigaron esa vez, entre 6 y 7 de la mañana, que jamás se había visto un aparato de esos para allá, ¿no? Pues eso era una novedad. Fumigaron, pero para fortuna de todos, ninguna mata se murió, ¿sí? Ni una sola. No se sabe qué fue que le echaron, si fue veneno o fue abono, porque la gente, algunos decían de que la mata había crecido con más fuerza después de esa fumigación que le echaron, pero no se sabe qué fue. O sería por efectos del cañón que de pronto el veneno no cayó hasta abajo. No ha caído, pero ya ni una sola mata se murió con la cuestión del veneno. Entonces, de ahí para acá, la gente ha seguido cultivando la mata de coca, también por lo que han comentado los compañeros, con mucha certeza que está alrededor del 90%. Pero son cultivos muy pequeños, porque el área es muy pequeñita, pero que todos tienen su materia. Pero de igual forma, lo están haciendo es por la necesidad que tienen, porque no hay otra alternativa. Allá se han hecho diferentes ejercicios con otros cultivos. Ninguno de los productos que se han cultivado allá han tenido salida, ninguno. El único ha sido la coca. Entonces, eso hace de que hoy en día se siga sosteniendo ese cultivo, pero la gente hace historia, pues, porque ya uno diría que también por ahí en un 80% de las comunidades de San Lorenzo han perdido un familiar, un ser de la familia, a efectos del cultivo de la coca. Porque es que allá las muertes son incalculables, ¿sí? Y todo es gracias a la coca, ¿sí? Porque cuando no hay plata saben de que el que compra o el que vende las arrobitas, pues ya saben por dónde pasa y lo matan. Y por los 200.000, los últimos 2 muertos, porque dale unos 180.000 y el otro 200.000 pesos, que era lo que llevaban, y por eso los mataron. Buenos días para todos y para todas. Es un gusto estar aquí en este escenario. En el San Juan de Micael, su corregimiento del municipio del Tambo. Hace el año pasado se fumigaron unos veredas donde realmente no había cultivos de coca, eran cultivos de pangojero. Y es muy triste y muy lamentable que se fumigue el pangojero de las familias. Eso conllevó al desplazamiento y eso nos ha dejado una gran miseria.
teniendo en cuenta que es una población de comunidades afro, que su arraigo desde hace mucho tiempo ha sido la parte cultural de la minería y de la producción agrícola. Se dice que esa gente hace muchos años atrás, cuando el tambo era la despensa agrícola del departamento del Cauca, las comunidades salían a sus espaldas con kilos y arrobas de arroz a su espalda para dirigirse al campo, con 2 o 3 días de camino. Cuando lo traían y cambiaban, traían oro, y la cual cambiaban acá, hacían su trueque y se regresaban a sus sitios de procedencia. Desafortunadamente, por las políticas neoliberales y porque volvimos un país consumista, eso nos conllevó a que se cambiara la práctica de producción cultural y ancestral. Esto ha conllevado a generar violencia, desplazamiento. Hoy en día la deserción escolar es bastante, porque desafortunadamente no contamos con sedes educativas. En este momento San Juan de Micay es una de las comunidades más antiguas, creo que es más antigua que la ciudad de Popayán. Según se dice la historia, en San Juan de Micay iba a ser la ciudad de Popayán. En este momento el corregimiento no cuenta ni siquiera con una aula educativa de segundo nivel, unas escuelas que no son escuelas, dan asco, con unas estructuras totalmente decaídas. Entonces nosotros decimos, si hay para inversión, para la política de antinarcóticos, de erradicación y fumigación, ¿por qué no hay inversión social? ¿Por qué se nos estigmatiza de esa manera? Debemos mirar que se necesita invertir para poder cambiar nuestra forma de alternativo a nuestra economía.